Hola, bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold Gessel, en donde trabajamos para que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea tan firme como la raíz de una casa. Soy la profesora Karina Roa Castro y en la clase de Historia y Geografía trabajaremos hoy día la civilización maya. Como objetivo de la clase, tendrán que describir y comprender la civilización maya. La guía número 7 está destinada completamente a este tema. Y como dato, les quiero decir que esta guía la mantengan en sus casas para ser complementada con la número 8 y número 9. Comenzamos entonces. Si observan esta imagen, podrán darse cuenta que las construcciones que ustedes ven ahí son muy distintas a las casas que nosotros conocemos, ¿cierto? Es ahí el lugar donde se desarrolló toda la civilización maya en el país que conocemos hoy principalmente como México. ¿Qué será una civilización? Se le denomina civilización a una sociedad compleja que logra un gran desarrollo en su organización, en las ciencias, en las artes, en sus ideas. Existen también autoridades centrales, autoridades que deben designar lo que debe hacer su pueblo, quiere decir que los divide y les entrega diferentes roles y funciones. Esta civilización maya, como se le llamó civilización, logró ser una sociedad muy compleja, muy avanzada para los tiempos en los que ellos se ubicaron. Lograron un gran desarrollo en diferentes ámbitos. Dentro de su organización, podemos identificar primero la organización social que ellos tuvieron. Como dice ahí, tuvieron un orden jerárquico. Siempre estuvo alguien a la cabeza, un líder que los llevó y que los organizó. Luego de eso, los dividió en distintos grupos sociales, pero estos grupos sociales tenían poca movilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que si miramos la imagen que acaba de aparecer, este líder, este orden jerárquico, estaba liderado por el Alach Yunik, que era el encargado de liderar todo. Era quien designaba los rituales, los organizaba, veía el ejército, el cumplimiento de las leyes. Pero como todo ese trabajo era mucho, él tenía algunas personas que le ayudaban dentro de su organización social, lo que se llamaba o se conocía como sacerdotes, nobles, pueblos y esclavos. Pero lamentablemente había muy poca movilidad social, lo que quiere decir que si tú nacías como esclavo o eras vendido como esclavo, era imposible que llegaras a ser un alach yunik. Pero escasamente en algunas oportunidades se dio que algún sacerdote, a pesar de que no era de la misma familia ni descendencia del alach yunik, pudo ser jefe o líder de los mayas. Pero nunca estuvo dentro de las posibilidades que el pueblo, los esclavos, fueran. El rol de la mujer es muy importante dentro de esta civilización. A lo mejor les suena muy familiar lo que yo les voy a comentar, pero quiero que sepan que para el tiempo en donde estuvieron ubicados los mayas, la verdad es que el rol de la mujer quizá pudo ser distinto, y así lo explican otras civilizaciones que podrán aprender más adelante. La mujer tuvo un rol importantísimo dentro de la economía, dentro de esta civilización maya. La mujer era la encargada de hacer la cerámica, la ropa, las mantas, los vestidos, todo lo que ustedes ven ahí que están usando el pueblo maya. Ella era la encargada de hacerlo y rendirle tributo y entregarlo como ofrenda. Pero además de eso, ella salía a trabajar en las labores agrícolas. También era la encargada de cazar los alimentos y de prepararlos. También tenía el rol fundamental que era el educar a los niños, pero lo hacía en compañía de toda la familia, porque finalmente era un trabajo comunitario, pero la mujer, digamos, tenía un rol importantísimo dentro de esta civilización. También se organizaban políticamente. Nuevamente aparece el señor Alach Yunik. Este señor era el encargado, como yo les dije, de liderar todo. Su poder era hereditario, pero él estaba encargadísimo de velar que las leyes se cumplieran, que la gente cumpliera con los ritos y entregara las ofrendas, además de liderar y guiar al ejército hacia la victoria. Pero como era tanto trabajo,
llevar de buena forma a esta ciudad con toda esta civilización a cuesta, él debía pedir ayuda. El Ahuacán era el sumo sacerdote, lo que quiere decir que estaba dentro del linaje de los sacerdotes. Él dirigía los rituales y administraba todos los templos que yo les mostré al inicio de la presentación. Lo que ustedes ven ahí es el señor Alak-Yunik. Como lo ven lleno de plumas y tocados, se podía distinguir fácilmente que él era el líder de esa civilización. Luego tenía como ayuda al Nacón, que era el encargado de liderar las tropas militares, encargaba y organizaba el ejército y los preparaba para posibles guerras. Los tupiles eran los encargados de regular el orden público y velar por las leyes. Y los batabú eran quienes administraban las áreas divididas o estos terrenos que eran utilizados por los mayas, divididos en pequeñas porciones de tierra. El batabú, podríamos decir, para que ustedes comprendan el rol dentro de nuestra sociedad, podríamos decir que es un similar o un rol muy parecido a lo que cumple el alcalde de tu comuna. ¿Ya? Los mayas también, para poder vivir, poder alimentarse, tenían como principal actividad económica la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Porque recuerden, como lo mostraba la imagen, eran grandes terrenos que no estaban intervenidos. Entonces, lo que ellos más trabajaban era rescatar la madera, era el algodón y también tuvieron la suerte de encontrar algunas piedras preciosas, pero su principal fuente económica desde donde ellos obtenían la alimentación era la agricultura. Tenían un sistema llamado tala y roza o tala y roce, como también se conoce. Quiero que pongan mucha atención a las imágenes, en donde el primer paso es localizar el futuro campo. Cuando ellos miraban el horizonte y decían, ahí va a estar nuestra próxima cosecha, ellos limpiaban ese terreno, le sacaban los árboles, la maleza, para luego quemarlos. Luego de eso, de tener un terreno impecable y parejito, lo cercaban. ¿Qué quiere decir esto? Que lo encerraban para que nadie más lo pudiese ocupar. Luego, como paso número 4, sembraban las semillas utilizando un sistema de muy rústico o rudimentario, arando la tierra y haciendo pequeños hoyitos en donde, ahí se puede mirar en la imagen, la mujer también va ayudando y sembrando. Paso número 5, luego que ellos se daban cuenta que las hojitas del maíz se doblaban y estaban listos para ser cosechados, el maíz o la milpa, ellos lo sacaban para por último desgranar este maíz, separarlo y entregar el maíz al pueblo, porque todo lo que se trabajaba era entregado para el pueblo. Así, en estos 6 pasos, los mayas trabajaban su gran sistema de tala y roza o tala y roce. Fue un gran invento para ellos porque los ayudó a mantener su alimentación y su economía. Los mayas también eran muy religiosos. Si recuerdan la organización social, los sacerdotes están a la mano y son los consejeros de la Lach. La religión maya era politeísta, lo que quiere decir que creían en muchos dioses. También tenía un carácter dualista, porque así como existían dioses del bien, también existían dioses del mal. Y la imagen que acaba de aparecer da cuenta de las ceremonias que ellos hacían para entregar el sacrificio. Lamentablemente lo hacían con los pobres animalitos. Si nosotros opináramos sobre esa imagen, probablemente a todos nosotros nos molesta y no nos gustaría, ¿cierto? Sacrificar o hacerle daño a los animales que ellos entregaban como ofrenda a los dioses para que pudiesen tener fortuna y buena cosecha. Y además para tener en equilibrio el mundo que ellos habitaban. Pero en el tiempo donde ellos estaban, se permitía hacer esto, el Alach lideraba estas ceremonias que eran dirigidas por el sacerdote, que es quien mantiene la daga que matará al animalito como ofrenda. Los mayas también nos dejaron un importante legado cultural. 2 de estos importantes legados son la matemática y la astronomía. Si ustedes ponen atención a la imagen,
Los mayas fueron los primeros en dominar el concepto del número cero y desarrollaron un sistema numérico que lo incluía obviamente. El que era vigesimal, quiere decir que contaban de 20 en 20. Fue muy útil para que estos pudieran contar y almacenar sus plantaciones. ¿Por qué se hicieron así? Porque ellos tenían algunas imágenes desde sus caracolas o sus semillas que ellos encontraban y desde ahí fueron dándole forma a lo que nosotros podemos observar como los números que ellos utilizaban, como el número 1 con un puntito. En la guía viene un desafío. Apoyándose de esos numeritos, yo les solicité que escribieran la fecha de su nacimiento. Espero verlas. Por otro lado, tenemos la astronomía. Los mayas nos hicieron o nos entregaron un legado súper importante. Los mayas lograron desarrollar mucho esta ciencia, lograron calcular mediante la observación los periodos lunares que aún se utilizan, los ciclos de Venus y probablemente de Marte, y crear también un calendario solar de 365 días. Exactamente los mismos días que contempla el calendario que nosotros hoy usamos, ¿cierto? Los invito también a interiorizarse mucho más del mundo maya. Esto es solamente una parte. Los invito a que utilicen su texto escolar y busquen las páginas en donde ahí pueden hacerlo. Si quieren encontrar más información, aquí tenemos 3 páginas muy entretenidas en donde pueden encontrar curiosidades o datos acerca, por ejemplo, de las joyas o de la manufacturación de su vestuario, que es muy entretenida y colorida en base a plumas y piel de jaguar. Por supuesto, si tienen dudas o consultas, no duden en escribirme a @castrocarina@gmail.com. Nos vemos en una próxima oportunidad.